Bueno, y la intención de este segundo vivo es seguir abordando aspectos del pasado reciente, aspectos que hemos investigado en todos estos años. Y en el día de hoy, en la noche de hoy, en realidad, eh, vamos a abordar agencias represivas, en concreto el Servicio de Información de Defensa y el órgano coordinador de operaciones antisubversivas. Intención es hacer un recorrido por ambas y bueno, y después seguir respondiendo algunas de las preguntas que fueron llegando en el correr del día y bueno, y lo que pueda surgir también en el correr obviamente de este vivo. Igual esperamos un poquitito más a que se siga sumando gente y se siga uniendo gente. Podemos esperar unos minutitos y bueno, y también eh, nada, esperar. Me cuesta esperar, aprender del tiempo. Cambiamos la hora, entonces bueno, esto también. Igual creo que las 9 se Sí, zarpa un poco más. sí, pero no sé si lo avisamos lo suficiente, pero no importa porque igual esto después queda disponible y nosotros lo vamos a difundir por cientos de lugares. Exactamente. Por cientos de miles por todos lados. Sí, Bueno, y la idea, le así que vamos contando así para adelante, la idea es eso que les decía, ir a hacer otro vivo en Facebook Live, queremos probar también esta plataforma que nos parece que puede estar buena, y bueno, y también ahí ya los invitaremos, será más o menos dentro de 15 días, aprox, o 20, y bueno, y vamos a estar por ahí, ya anunciaremos a través de qué cuenta y bueno, y todas esas cosas. Bueno, bien. Esperamos unos minutitos más y comenzamos. Fabi, ¿qué te parece? sí, yo no tengo problema en esperar o en comenzar, no sé, Otra cosa que también queríamos avisarles sobre la dinámica del vivo, esta vez vamos a terminar unos minutitos antes para poder cerrar la idea y despedirnos, porque tuvimos la experiencia del vivo anterior que Instagram nos censuró. No, mentira, se terminó el tiempo y bueno. Cerró abruptamente. sí, después hubo que hacer un trabajo de edición que no estamos muy preparadas para editar videos. Entonces, esta Así vez que está, tomamos la decisión de cortarlo un poquitito antes sí, para poder esperemos cerrar respetar y esa despedirnos decisión que bien. tomamos. Trataremos, sí, tal cual, Sí. igual. Bueno, Sí, te empecemos, pues yo no veo ni que la convoco, familia sea su... Sí, no te veo ni que la convoco familia... Sí, a que empecemos. Bueno, sí, dale. agencias represivas. Como les decía al inicio, vamos a hablar del Servicio de Información de Defensa y del órgano coordinador de operaciones antisubversivas, dos agencias represivas sumamente importantes y trascendentes para entender la represión en Uruguay, el terrorismo de Estado. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, Fabi va a empezar a contarnos un poco de cómo se crearon, qué características tienen y bueno, cómo se fueron desarrollando y su importancia en todos los mecanismos represivos que diseñó
el Estado. Fabi. Dale, bueno, arrancamos. Dale. Arrancamos primero capaz que aclarando una cosa. No son la misma cosa el CID que OCOA. Ambas cumplían funciones distintas y tenían jerarquías distintas, con marcos legales e institucionales también distintos. Tampoco revistieron las mismas personas en un lado y en el otro. Suele haber mucha confusión con respecto a esto. A nosotros lo que nos parecía como muy interesante también de las agencias represivas era verlas desde una perspectiva de cooperación de ellas y no desde una perspectiva de contradicción o competencia, más allá de que hubiera, pero primaba siempre la cooperación. Digo porque hace poco se dio una discusión entre si OCOA o otra, o OCOA o... No, digo, no tengamos nunca dudas que siempre cooperaban. En ese sentido, el CID, el Servicio de Información de Defensa, fue la agencia de mayor jerarquía dentro de la estructura del Estado uruguayo. De hecho, el CID continúa vigente con otro nombre, ¿no? Se le fue cambiando los nombres, yo ahora no los tengo acá, pero CIFA, no sé qué otros nombres más, pero continúa. O sea, ese es el Servicio de Inteligencia del Estado, continúa funcionando como en todos los estados. O sea que, y fue la agencia con este nombre de mayor jerarquía, que fue creada en el año 65, en el gobierno del Partido Nacional. En ese momento dependía del Ministerio de Defensa, y en el año 71, posteriormente al decreto que después vamos a retomar del 9 de septiembre del 71, que crea, entre comillas, las fuerzas conjuntas, en diciembre del 71 pasa a depender de la Junta de Comandantes en Jefe, que había sido creada a título experimental. No vamos a entrar en los detalles de esto porque son muy complejos, pero sí saber que la figura de la Junta de Comandantes en Jefe no existía, empieza a funcionar en el año 71, y que, digamos, estaría el Ministerio de Defensa, la Junta de Comandantes en Jefe, y el CID y ESMACO, que es el Estado Mayor Conjunto, que es otra cosa que tampoco vamos a entrar ahora, que se crea en ese momento, empiezan a depender pasa a depender de la Junta de Comandantes. Deja, entonces, de depender del Ministerio de Defensa, o sea, del ministro, ¿no? O sea, tenemos que traducirlo así. Deja de depender de la cuestión política, el CID, para pasar a depender de la Junta de Comandantes en Jefe, que estaba integrada, bueno, por la Armada, por la Fuerza Aérea y por el Ejército. Tengamos en cuenta que esto se da en el periodo democrático. Más allá de cómo nosotros valoremos o consideremos la democracia en ese momento, era una democracia que se regía por la Constitución que tenemos ahora, o sea que podemos decir que institucionalmente no había mucha diferencia entre Fabi, esa época. ¿En qué año decías que pasó ese cambio del CID? 1971. En 1971, que es fundamental. Un año clave. Un año clave en donde empiezan a procesarse otras cosas. Bueno, el CID cambia allí, tiene varios cambios de reglamento, varios cambios de estructura institucional, y además del CID, en el año 71 también, a partir del decreto del 9 de septiembre, ese decreto que todos lo vinculamos con la creación de las fuerzas conjuntas, aunque no habla de las fuerzas conjuntas, pero es el decreto que dice que a partir de ese momento las Fuerzas Armadas se van a hacer cargo de la conducción de la lucha antisubversiva, y recordamos que eso sucede a su vez porque había ocurrido la fuga de los 101 Tupamaros del penal de Punta Carretas. Entonces, a partir de allí se crea OCOA. Lo que se conoció popularmente, lo que se conoció popularmente como el abuso. Exacto, la fuga que se conoció popularmente como el abuso. A partir de ese decreto, nosotros manejamos la hipótesis de que empieza a funcionar OCOA. En realidad, nosotros consideramos que OCOA empieza a funcionar antes, sin ese nombre de OCOA. O sea, que se empieza a preparar antes ese organismo coordinador al interior, por lo menos, del ejército. Empieza a estar presente. Porque no parece muy real que en septiembre el decreto y al otro día estaba funcionando, ¿verdad? Claro. No hay fecha de creación, con OCOA ocurre algo muy distinto que lo que ocurre con el CID, lo que nos da
la pauta del trabajo semiclandestino o semilegal, como lo querramos llamar, porque no se han encontrado los reglamentos, ni los decretos de creación, ni nada, sino alguna documentación que habla de directivas de OCOA en octubre del 71 ya. Entonces, eso a nosotros nos refuerza la idea de que adquiere como un poquito más de visibilidad, por lo menos al interior, ¿no? No digo para la población, digamos así, para la población, para las fuerzas conjuntas. Bien. Cada vez que nosotros hablamos de fuerzas conjuntas, hablamos de OCOA. Exacto. OCOA, que estaba integrada y que la manejaba el ejército, pero que a su vez se integraba con oficiales de todas las armas y de la policía. Porque también tenemos que recordar que la policía en el 71 fue intervenida. Uh-huh. Entonces, es complejo a veces, y es mucha información, pero cada vez que nosotros decimos fuerzas conjuntas, es OCOA. Ese dato es muy importante porque muchas veces en los relatos suele suceder de que se habla de fuerzas conjuntas y en realidad es eso, se habla de OCOA, entonces por en algunos testimonios puede hasta quedar un poco invisibilizada la participación porque se utilizaba también, digamos, hasta más la terminología fuerzas conjuntas y no se identificaba tanto OCOA, y sin embargo, claro, a partir de la investigación, digamos, hemos podido comprobar que la presencia, los operativos eran llevados adelante por OCOA. Sí, básicamente digamos que, vamos a hablar ahora primero de OCOA, porque el CID, digamos que el CID tiene muchos departamentos y en especial haremos hincapié en un departamento, que es el departamento 3 de operaciones, planes, operaciones y enlace, ¿no? Con departamentos, perdón, OCOA, nos referimos al organigrama interno del Servicio de Información de Defensa, en donde se subdividía, aparte de tener su dirección y su subdirección y secretaría, eran 6 departamentos, ¿digo bien? Sí, eran 6 departamentos. Y vamos a hablar específicamente se largó la lluvia, quiero decir eso. De uno. Bueno. Pero ahora, específicamente, vamos a hablar primero de OCOA. 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 Sí. OCOA estaba dirigida por el comandante de cada división del ejército o región militar. El Uruguay se divide en 4 regiones militares que luego, a partir del 73-74, se llamaron divisiones del ejército, ¿no? Yo no recuerdo su distribución geográfica, solo sé que la división de Ejército 1 corresponde a Montevideo y zona metropolitana, digamos, ¿no? Entonces, en un primer momento funcionó una OCOA en cada división del Ejército 1, pero después, en cada división del Ejército, perdón. Pero después, en el interior de la República, eso fue teniendo un funcionamiento distinto que el Montevideo y zona metropolitana. Así que nos vamos a referir ahora solamente a la división de Ejército 1, que es esta zona, Montevideo y Canelones, básicamente. Uh-huh. Ahí está, sí. Ahí tenemos que OCOA dependía directamente del comandante, que era un general de la división de Ejército 1, y en su momento de la región militar 1, y el jefe de OCOA, el jefe general de OCOA, era un coronel que era el segundo jefe de la división de Ejército 1. OCOA empezó coordinando todas las operaciones antisubversivas y en el 74, por un decreto, las pasa a conducir. O sea que todas aquellas acciones que ocurren en Montevideo y en la zona metropolitana, OCOA las conduce de alguna manera, aunque intervenga otra agencia, aunque aparezca la DNI, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y aunque aparezca el FUNA. OCOA es quien define, planifica y distribuye, digamos, la realización de los operativos. Y en eso las otras agencias cooperan.
Por supuesto que a veces compiten, que a veces, pero digo, y hacen operativos, y a veces se les encarga que hagan su operativo. Pero OCOA era la conducción. O sea, siempre tenía registro de lo que estaba pasando. Lo que no exime de responsabilidad a las otras agencias. O sea, no es que bueno, entonces no eran responsables. No, pero para comprender un poco el funcionamiento y también la planificación y la coordinación que existía cuando se desplegaban los operativos represivos acá en Montevideo y en Canelones, básicamente. Más allá de que pudieran intervenir otras, ¿no? Que de hecho eso comprender pasaba. también la jerarquía que ocupaba jerarquización. OCOA. Ahí va. Y relevante también es que todos los que integraban OCOA, además de integrarse por oficiales que pasaban en comisión, también se integraba con oficiales de enlace que venían de otras armas, ¿no? Que hacían enlace porque OCOA era del ejército, digamos, que hacían enlace con el ejército, y bueno, ahí tenemos a Trócoli, también, Larcebó también, que actuaron como oficiales de enlace en OCOA. También Ferro actuó como oficial de enlace, y otros más. Pero que venían de otras reparticiones, o venían por ejemplo, en este caso de la Armada, de los que nombramos, y eran oficiales de enlace en OCOA. O que participaban también de la DNI, tenemos que participaban en OCOA, a veces, eventualmente, y a veces como plantel fijo, para llamarlo de alguna manera. Pero toda la gente que participaba en OCOA, toda, estaba implicada e involucrada en los operativos y en los interrogatorios. Y esto lo decimos porque OCOA, su estructura interna consta de 2 departamentos. El departamento 2, que es información e inteligencia, que era el encargado de recabar la información y de hacer toda la tarea de inteligencia y también de los interrogatorios, y el departamento 3, que es operaciones, que es el que va a la calle a trabajar. Entonces, el departamento 2 y el departamento 3 claramente funcionan en conjunto. Esto lo digo para diferenciar después del CID, que hacía un montón de otras tareas más a nivel administrativo, pero en el caso de OCOA eso no pasaba, no tenía departamento de archivo, no tenía, o sea, sí generaba sus propios archivos, su documentación y todo lo demás, pero lo generaba el departamento 2 de información e inteligencia, y el departamento 3 que era el que operaba. Y ahí tenía una estructura clara que, como dijimos, comandante en jefe de la División de Ejército 1, subcomandante, segundo jefe, que es un coronel, jefe de OCOA. Después venía un tercer nivel a cargo de un teniente coronel, que era jefe de las divisiones de OCOA, jefe de las 2 divisiones, y después eso se dividía en división operaciones, que era un mayor, un oficial mayor, y división de información e inteligencia, un oficial mayor también. Esa era la estructura de OCOA. Básicamente eso, primero se llamaban secciones y después se llamaron divisiones, o sea que fue avanzando en su jerarquización y en su experticia operativa y de inteligencia, digamos. Claro, porque OCOA también va ganando presencia y de hecho también nosotros lo podemos visualizar, no sé si era un poco lo que venía a continuación en la responsabilidad que empieza a tener en tener sus lugares como centros clandestinos. Exacto. OCOA empieza sin tener ningún local propio, digamos, no funcionaba en la sede de la región militar o de la división del Ejército 1. Funcionaba en la sede, esos eran los teléfonos que había que llamar, y tenía unidades de apoyo. Entonces, que podían ser el Grupo Artillería 1, que podían ser, ¿no? Tenía unidades de apoyo que funcionaban en los cuarteles y que ahí llevaba a sus prisioneros, y OCOA ahí iba. A partir del año 74, ¿no? Nosotros identificamos eso como una primera etapa de OCOA, del 71 al 74. En el 74, con el decreto que nosotros hablamos, que le da la conducción de las operaciones antisubversivas, empieza a haber un cambio, y seguramente ahí es cuando se empieza a preparar, además, lo que va a ser su primer centro clandestino, que es el 300 Carlos, que todos lo conocemos como el 300 Carlos.
¿no? Ahí va, exacto. Cuando comienza la operación Morgan contra el Partido Comunista, que es llevada adelante por Ocoa, con colaboración de todas las agencias del país, a fines del año 75 se inaugura este centro clandestino, ¿no? Recordemos, o para quienes no lo saben, lo decimos ahora, que cuando empieza la Operación Morgan, los primeros detenidos de Operación Morgan, los primeros secuestrados en octubre del año 75, van al centro clandestino del Servicio de Información de Defensa. Exacto. Pero son detenidos de Ocoa, no son detenidos del CID. Pero el CID le presta, digamos, su locación para que, mientras se preparaba el 300 Carlos, que está ubicado en el predio del Servicio de Materiales y Armamentos, el Galpón 4, al fondo del Batallón 13. Ese es el primer centro clandestino, que no era tampoco gran cosa para Ocoa, ¿no? Porque, bueno, era un galpón, pero a su vez compartía el predio con otro, con el Servicio de Material de Armamento, y por eso la tercera etapa para nosotros ocurre fines del 76, principios del 77, cuando se habilita la Tablada como centro clandestino, que era muy grande, alejado de Montevideo, donde, bueno, Ocoa podía funcionar todo allí. Claro. Porque durante el 300 Carlos, Ocoa seguía teniendo, con la Tablada también lo tiene, ¿no? Pero seguía teniendo sus unidades de apoyo a veces para detenidos porque no le entraban todos en ese lugar. Y además, bueno, hay ajustes y cambios en la represión, ¿no? Hay diferencias grandes entre el manejo del 300 Carlos y la Tablada. Pero bueno, no es el tema de hoy. Así que ya hablaremos del funcionamiento de los centros clandestinos. Pero esas tres etapas son fundamentales. Ahí va. Sí. No, en realidad te quería preguntar más que nada de la última etapa, en donde Ocoa ya tiene como otra, o sea, otra presencia, otra visibilidad también, ¿no? A la interna, digo, por eso también va logrando como escalonadamente, se va como jerarquizando cada vez más. Claro, sí, se jerarquiza. Y además, digo, bueno, nada, sí, decí. No, que digamos que el CID de alguna manera, que tiene obviamente, digamos, funciona, ya lo vamos a ver cómo es que funciona el CID y cómo es que opera el CID, pero que bueno, que el CID tiene otro recorrido, de hecho, bueno, por algo eso que vos comentabas, cuando arranca la operación Morgan, los primeros detenidos van al centro clandestino que tenía el CID, que es el que estaba en la Rambla México, acá en Punta Gorda. Todo esto, además, todo esto que nosotros estamos dando como por separado, o sea, y que lo identificamos con etapas, si ustedes hacen un paralelo con lo que ocurría políticamente en el país y en la región, se van dando cuenta de cómo coincide, ¿no? Un salto cualitativo en la represión, profundización de los cometidos, del accionar, mayor capacidad de accionar de las agencias represivas, y eso se va correspondiendo también con lo que va pasando políticamente. Para no perder nunca ese ida y vuelta que siempre ocurre, digo, que nada está aislado, sino que forma parte de un todo y que es fundamental para un análisis como más completo, digamos. Pensando en las distintas etapas, en lo que empieza a pasar con el CID también, ¿no? Porque el CID también es como todo, como lo que hablábamos en el primer vivo del proceso, de que es un proceso que va como de a poco instalándose el autoritarismo, posteriormente la dictadura, y cómo se prepara todo en democracia, ¿no? Cómo se asientan las bases de lo que va a ser eso en la democracia, en el marco de un régimen democrático, digamos. Lo mismo sucede con el accionar de estas agencias, ¿no? Porque el CID, por ejemplo, en el año 74, emite una circular donde solicita que todas las agencias le remitan toda aquella información que tengan sobre cuestiones subversivas que provengan del exterior. Y nosotros tenemos, ¿me escuchás?
Me parece que Sí, perfectamente. se quedó algo ahí. Yo ¿Estás ahí? perfectamente. No, Sí, porque yo te escucho yo te perfecto. veía, y bueno, y el En el año CID 74, empieza el CID, primero con un, ¿eh? no ¿Cómo? eso, no, reiteraba lo Está que bien, el decías. CID, claro. Y el CID nosotros podemos identificar su operativa en terreno, digamos que a partir de fines del 74. Por lo menos hasta el momento, con lo que nosotros tenemos, operativa en terreno en el exterior, ¿no? Este, en el año 74, digamos que la primera accionar del CID en eso de traslado y en lo que se llama pre-cóndor, antes del cóndor, es el operativo que conocemos como fusilado de SOC. Si querés Vale. puedes contar un poquito eso, que vos lo manejás bien. Ujú. Bueno, los fusilados de Soca, digamos, esto sobre todo para los quienes no conocen el caso, quizás lo escucharon nombrar, es la detención de 5 militantes del MLN y otra persona más que no militaba ni pertenecía a ninguna organización política, por lo menos de izquierda, y lo detienen en Buenos Aires y lo llevan primero a centros de allá de Buenos Aires y luego los traen en un vuelo clandestino para acá, para Montevideo. El sobreviviente eh, de, ese, de ese operativo, que se llama Julio Abreu, cuenta que él se da cuenta cuando está en Montevideo, que está aquí en Montevideo, o sea, tiene noción de que viajó y de que vino para acá. Entonces, bueno, su testimonio fue total y absolutamente trascendente para dar cuenta de esa coordinación represiva regional. Y cuando están acá en Montevideo, luego de pasar unos días, eh, a los 5, por algo se les conoce como los fusilados de Soca, aparecen los 5 cuerpos asesinados en la localidad de Soca. Y bueno, Ellos, perdón, sí, ellos inauguran el Julio centro Abreu lo liberó. clandestino. Claro. Y son quienes inauguran el centro clandestino, digamos, del CID, por lo menos lo que nosotros tenemos del CID, que es el primero está en la casa de Punta Gorda, ¿no? En Rambla, Exacto. República de México, 5515 creo que es el número. Es el primer centro clandestino que nosotros conocemos al momento, ¿no? Y una cosa más que quería decir de ese operativo que me parece importante, es un operativo que da muchísima información desde todo punto de vista de la coordinación en Argentina, de cómo opera el CID en Buenos Aires, en el exterior, de cómo, bueno, se dio ese vuelo clandestino y del centro clandestino acá en Montevideo. Y también tiene otro, digamos, no solamente porque hubo un sobreviviente que pudo contar y dar mucha información con respecto a eso, sino que también está el caso de Amaral, que es un niño que es desaparecido, apropiado, con identidad cambiada y bueno, luego restituido y su identidad restituida. O sea, es un caso que es muy paradigmático por todo lo que sucede, por todo lo que aporta. Exacto. Si el CID empieza a operar y opera a través de su departamento 3, que el jefe va a ser Gabazo del departamento 3. Gabazo que estuvo en el CID, pero no estuvo en OCOA. Gabazo nunca revistió en OCOA, estuvo en el CID y en el Grupo de Artillería 1. Eso Pero está el Grupo de bueno Artillería comentarlo 1, porque sí, el se ha Grupo de generado Artillería mucha 1, confusión. sí, exacto. El Grupo de Artillería 1 muchas veces ofició de unidad de apoyo de OCOA. De todas maneras, cuando OCOA era más movida, digamos, Gabazo estaba en el CID. Lo que sucede es que el CID, en una etapa muy preliminar, cuando OCOA tal vez todavía estaba muy estaba en funcionamiento, daba mucho apoyo
y daba apoyo a las unidades militares en el interior y en Montevideo. Apoyo quiere decir que lo llamaban e iba a interrogar el CID. Y ahí, bueno, y ahí es cuando empieza esa confusión, pero era el CID que brindaba ese tipo de apoyos, en interrogatorios, en información, porque bueno, hubo que realizar todo un aprendizaje en esto de la represión y la tortura, ¿verdad? No es que era algo que se tuviera tan incorporado y tan sabido, entonces a medida que pasó el tiempo, eso se fue perfeccionando, y el CID prestaba apoyo después. Cuando había un operativo que comenzaba en el exterior o que continuaba en el exterior, que se hacía cargo el CID, si ese operativo continuaba acá en Uruguay y Montevideo, el CID coordinaba con las agencias locales y las agencias locales eran las que se hacían cargo. Como ejemplo... Hay un ejemplo de eso, ¿no? Como ejemplo de eso, sabes que se te corta, me parece. O se me corta a mí, no sé a quién. Yo te veo bien todo el tiempo. Porque yo te veo como lenta a veces. Perfecto. Sigo. ¿Me ves bien ahora? ¿Me escuchas bien? Vos seguís. Yo sigo. Un ejemplo de eso, en 1995, con un operativo llamado Operación Conejo, que empieza en Buenos Aires, antes con la Operación Dragón, que es la detención de muchos militantes del MLN. Algunos de ellos vienen para Uruguay, algunos militantes del MLN que zafan de ese operativo, y bueno, y una estrategia de resistencia que tenía el MLN en ese momento, vuelven para Uruguay, y el CID coordina junto con OCOA y la DNI, o sea, esas tres agencias coordinan Operación Conejo acá, que termina con la desarticulación, digamos, de ese grupo de militantes del MLN que llegan acá, con muertos, y muertos bajo tortura, y presos. Con un seguimiento detallado, telefónico, estudiado y planificado. Eso se da antes de Operación Morgan, o sea que ya también eso les sirvió a ellos como digamos, como una preparación para lo que se vendría después, que fue la represión a escala masiva contra el Partido Comunista. Así que bueno, más o menos operaba así el CID. Y más adelante en el tiempo, o sea, en los operativos que nosotros ya conocemos, por ejemplo, el operativo que ocurre en el 76 en Buenos Aires contra el Partido por la Victoria del Pueblo, o el operativo que ocurre más adelante también en Buenos Aires contra los grupos de acción unificadora, la agrupación, las SAMSA, las agrupaciones socialistas, el MLN también, el Partido Comunista Revolucionario, que sucede en el 77, 78 y Montoneros en el medio, en esos dos operativos se verifica lo mismo. ¿Qué verificamos ahí? Verificamos que ocurren operativos en Buenos Aires y ocurren en Montevideo. Hay una simultaneidad en donde en Buenos Aires hay desaparecidos, en Montevideo hay detenidos o eventualmente muertos. Pero es como un ping-pong. Y acá actúa OCOA, eventualmente FUSNA, y allá actúa el CID, que a veces le da lugar al FUSNA también. En algún, por ejemplo, con el operativo GAU. Pero eso lo podemos ver clarísimo en esos dos operativos, digamos, que son acá, donde hay muchos detenidos y donde hay muchos y son con muchas organizaciones políticas, se da como en forma simultánea. Es como verlo es increíble. O sea, caen allá, caen acá, caen allá, caen acá, y bueno, y son distintas agencias. Son distintas agencias porque les tocan lugares distintos y porque tienen roles distintos, pero están todas actuando por lo mismo. Y todas manejan esa información. O sea, hay una absoluta coordinación. Exacto. Ahí en el medio se te cortó un poquito, Fa. Ahí me estaba leyendo que se cortaba un poquitito. Sí, ya lo estoy leyendo, pero, sí, que se cortó un poquito. Pero lo más importante es eso, es como... Es esa, digamos, esa dinámica como ese ping-pong que vos decías, que me parece que, digamos, figura bien perfecto lo que era que se daba y esa conexión y esa relación, o sea, está
realmente la coordinación es una coordinación real, no es ni casual, ni azarosa, ni tiene que ver con el azar, o sea, hay una coordinación real. Otro cambio que ocurre después y más adelante en el tiempo es cuando se resuelve una interna militar a mediados del 78, adentro del CID, y ahí cambia sobre todo la operativa del exterior de las agencias uruguayas, ¿no? Que ahí nosotros hasta el 78 vemos al CID actuando en el exterior en terreno, después ya no, pero hay un cambio ahí también en la interna de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay una vuelta bueno, entre otras cosas, Gabazo cae en desgracia, ¿no? Digo porque como es el más conocido y todo el mundo lo nombra. Vamos a nombrarlo también, Gabazo cae en desgracia, cambia la operativa, pero no porque solamente él caiga en desgracia, cae en desgracia una cantidad, un cambio en la interna militar, y ahí cambia la operativa del CID en el exterior, que se realiza por otros medios. También es interesante esto, de nuevo, traerlo, aunque no lo hablemos acá ahora, con los cambios que se van registrando a nivel internacional y con los cambios que se van registrando en las formas de resistencia de las organizaciones también. Porque no es solamente que cambie el interna, o sea, los cambios claramente se dan en todos los campos. No es que solamente cambie porque hay una vuelta interna, en la interna de las Fuerzas Armadas, pero también se van generando cambios en las formas de resistir de las organizaciones, en los repliegues y en los lugares de acción de las organizaciones a partir del 78, refiriéndonos a las organizaciones uruguayas. Y un cambio a nivel internacional y también en la región. Entonces eso también da cuenta de nuevo de cómo esto lo tenemos que mirar en clave de trama, ¿no? Como elementos aislados, lo planteamos aislado porque es como más fácil acceder, pero siempre están en diálogo con otras cosas que van sucediendo. Y es la posibilidad también de acceder a lo que son las dinámicas y las estrategias represivas, o sea, a la medida que los vas viendo las conexiones, vas viendo las relaciones, vas viendo también un poco lo que hablábamos en el vivo pasado, decir, bueno, esto no es una planificación de un día para el otro, no es algo que surja de la nada espontáneamente, ni por ni una cosa del momento, sino que tiene que ver con una planificación real, con un seguimiento más profundo. O sea, hay algo también, digamos, que nosotros quizás desde un lugar más primario daba la sensación, vos mirás los casos aislados y te puede parecer que algunos no tengan conexión con otras cosas, pero cuando empezás a hilar mucho más fino y mirás más profundo y más hondo y vas conociendo también la dinámica, la trascendencia de conocer la dinámica de las agencias represivas para poder comprender de qué manera diseñan y operan, o sea, todo eso es mucha información que se va... Y es relevante... no solo porque está bueno conocer, ¿no? Es relevante en términos de justicia, es muy relevante conocer cómo funcionan las agencias represivas y conocer exactamente cómo funcionan y poder documentarlo y poder defenderlo, porque si nosotros no conocemos cómo funcionan las agencias represivas, ¿cómo podemos adjudicar responsabilidades? En algo que son crímenes de lesa humanidad y por tanto son crímenes colectivos. No son crímenes que uno pueda tomar de nuevo en individual y analizarlos llamando a que venga la policía a investigar como si fuera un crimen cometido por un individuo contra otro individuo. Acá son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto el abordaje es distinto. Si nosotros no conocemos cómo actúan las organizaciones, las agencias represivas, no podemos discernir las responsabilidades. Y porque meter a todo como si fuera todo lo mismo diluye la responsabilidad. Y en el caso de la justicia es muy necesario, porque la responsabilidad penal es única y es individual, es muy necesario llegar a esa identificación. Y eso lo podemos lograr en la medida que sabemos el funcionamiento y que sabemos quién estuvo, en dónde y en qué lugar, y cuál era la función que cumplía. Porque si yo no sé qué es lo que hace el Departamento de Información e Inteligencia, y yo no sé qué hace el Departamento de Operaciones, pero rápidamente y muy fácilmente me pueden decir cualquier cosa. Exacto. Y me pueden se presta confundir. confusión, porque nosotros,
ahí va, con eso que empezamos Claro, hablando, ¿no? Que vos empezaste contando con decir, bueno, el CID desde cuándo surge, o COA desde cuándo surge, de qué se encargan inicialmente, de qué dependían, o sea, todo eso que empezamos a hablar desde el comienzo. Es decir, bueno, o sea, te habla precisamente de que hay una organización, de que hay un orden, de que hay una dirección de vuelta, que no es azaroso, no es claro. espontáneo. Hay una Acá hace planificación poco con... claro, acá hace poco hubo una discusión, yo no la registré mucho, pero capaz que alguno de los que después ve este video sí, que era entre Ocoa y Fusna, ¿no? Si era Ocoa o era Fusna, en el caso de Elena Quinteros. No hubo una discusión. Son las dos. Ujú. No hay una contradicción, no es una u otra, son las dos. Ocoa conduce las operaciones antisubversivas. Eso no quiere decir que todos tuvieran que ir al 300, porque hay un tránsito por diferentes unidades a veces, y a veces son otras las unidades que capturan. Y hay toda una lógica para que uno pueda comprender por qué interviene una agencia de repente y después interviene la otra. Exacto, Pero exacto. a eso apuntamos también con el tema de no veamos como contradictorias o decir es una o es la otra. No, no. Ujú. Pueden ser muchas a la vez, actuando, y aparte, a medida que avanza el tiempo, con más orden, porque en el 71 sí se chocaban entre ellas y a veces había 71, 72, a veces incluso hasta se baleaba el pecho porque se confundían. Claro, claro. Sí, yo, claro, digo, también es algo que se ha ido, se va como también perfeccionando, a medida que van pasando también los operativos y a medida que también, se van dando todas esas transformaciones también a nivel institucional y estructural. O Claro. sea, Eh, bien, el rol de la CIA con estas agencias. nos preguntan. Eh, sí, nos preguntan. Y yo creo que en un principio, en un principio la CIA actuó, bueno, a través ya Dan Mitrione, ¿no? La gente, ¿no? En la cuestión yo creo que la CIA tiene un rol que viene de la Guerra Fría, digamos, sin haberlo investigado. Yo personalmente, no sé, ni tampoco el equipo, me animo a decir que, bueno, que el rol de la CIA es un dato de larga duración, donde de alguna manera va preparando lo que presumiblemente podía venirse con el avance de esta tensión de la Guerra Fría, ¿no? Y con los movimientos revolucionarios y después con Cuba y todos esos movimientos que hubieron. Yo creo cumplió distintos roles en las distintas etapas. Ujú. Sí, de espionaje sin duda y también de enseñanza, que a su vez ellos también lo aprenden del ejército francés, digamos, De ¿no? Por el tema de formación, la guerra exacto. de formación, claro, de cómo atacar a guerrillas y no una guerra Exacto. tradicional, digamos, ¿no? Entonces yo creo que Argelia, ahí sí el tuvo caso de bastante Argelia. participación, claro, el caso de Argelia. Tuvo bastante participación, incluso, bueno, abriendo sus escuelas de formación en el exterior, a donde muchos de estos oficiales se fueron a formar también. Ujú. Los cursos de formación que siguió dando y todo esa cuestión de apoyo, de apoyo y formación ideológica también, ¿no? Porque Ujú. esto todo se da en el marco, que tampoco vamos a entrar, pero más teórico, de la doctrina de la seguridad nacional, Seguro. ¿no? Claro. Eso que es muy importante como marco teórico, digamos, Claro, es de una idea de desarrollo de país y de es región, trascendente ¿no? Que también, era ahí en el va, marco de la seguridad nacional. exacto, para marcar también de nuevo cómo es que se mueven estas agencias represivas y volver a remarcar el que hay un estudio, ¿no? Las agencias, los individuos que forman parte de esas agencias represivas tienen también, o sea, hacen estudios profundos, no solamente sobre sus ciudadanos, sino sobre las metodologías, los métodos para aplicar en esos ciudadanos. O sea, es todo, es un estudio muy profundo también que se hace. Por eso cuando hablábamos, que creo que lo comentábamos en el vivo pasado, que la inteligencia
acá a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, que comienza en el 47, comienza tempranamente a generar un seguimiento y una vigilancia, y estas agencias también se nutren de esa información. Exacto. Una cosa que creo que no comentamos, y no sé cuánto tiempo nos queda, que estamos, nos Y quedan 10 creo 5 minutos, minutos. sí, 10 minutos. Una cosa que no comentamos, que sí comentamos lo de OCOA y sus centros clandestinos, son los centros clandestinos que utilizó el CID, que es muy relevante esto, ¿no? Es muy relevante en el tema tampoco vamos a entrar, hay cantidad de cosas en que no vamos a entrar hoy, pero es muy relevante el tema de saber qué centros clandestinos utilizaron, qué agencias, y tenerlo como bien seguro, porque los detenidos que fueron detenidos por una agencia iban a ir a esos centros. Exacto. O sea, quienes fueron detenidos por OCOA iban a ir al 300 Carlos, iban a ir a la Tablada, y después iban a ser trasladados a otras cosas, a otras. Y si eran detenidos en el marco de un operativo comandado por OCOA, OCOA los iba a ir a buscar en algún momento. Eso hay varios casos y hay documentación que lo comprueba. Lo mismo en el caso del CID. Exacto. Entonces nosotros en el CID tenemos lo que señalábamos hoy, la casona de la calle México, ¿no? De la Rambla, de Punta Gorda. Después, que esa funcionó 74, 76. Exacto. Después tenemos la de Boulevard y Palmar, donde ahora está la institución, que esa funcionó básicamente en el año 76. Antes, ahí en el medio, en el 75, tenemos la cárcel del pueblo. Exacto. Que funcionó como sótano del CID y que, según los testimonios que nosotros hemos investigado e indagado, servía como un hospital para los detenidos, digamos, ¿no? Se había hecho, no sé, Magda, vos. es rápidamente, una casa incautada al Movimiento de Liberación Nacional, a los Tupamaros, y esa casa que se incautó ya tenía construida en su interior una cámara séptica, un lugar para atender enfermos y heridos, para atender porque era la cárcel del pueblo. Porque era la cárcel del pueblo exactamente, y bueno, una vez que es apropiada y bueno, y el CID la utiliza, le da un uso bastante similar, porque lo que los testimoniantes han comentado hasta el momento y hasta la fecha es que iban ahí también con este objetivo, ¿no? De curarse un poco, de tratar de estar como más en un estado de reposo, y luego eran retornados a los centros clandestinos. Claro. Era como un lugar de depósito, digamos, para que se recuperaran, para poder de nuevo volver a algo así como la máquina, digamos. Exacto. Después, la casona de Millán, que quedaba en Millán, casi Loreto Comensoro, que esa funcionó del 77, 78, y en el 80 se vende. O sea que no sabemos después, nosotros tenemos registros del 78, que es donde estuvo Ricardo Blanco, ¿no? Porque ahí tiene que ver también con por qué es el CID que detiene a Ricardo Blanco. Bueno, lo podemos enganchar con los operativos de Buenos Aires que venían ocurriendo en diciembre del 77, enero del 78, es enero del 78 también donde secuestran a Ricardo Blanco, y es el CID, no es OCOA, el que lo secuestra y el que lo lleva para la casona de Millán. Y después tenemos la base de Valparaíso, que no tenemos registro ninguno nosotros, es solamente la denuncia de un periodista, creo, o el testimonio de un periodista. Y hay que recordar que pueden haber existido otros lugares, no, digamos, que no estuvieran en predios militares, que hubieran sido utilizados para venta de vehículos o como depósito, tránsito de prisioneros, para, no sé, un primer interrogatorio, una primera cuestión, y no, y después, nada, no mucho más. Por eso tampoco tenemos registros ni testimonios. Hasta el momento es esto, nunca es cerrado el tema de los centros clandestinos, ¿verdad? Nunca es cerrado, porque nos queda en el debe, que suponemos que debía ser, no, en realidad no suponemos nada, que es el Castillito de Carrasco, que no hemos podido ubicar todavía lugar ni tampoco dependencia, digamos. Exacto. Claro. Bueno, bien. Pero bueno, si después de esto ustedes
les quedan dudas o quieren hacer alguna consulta más específica, nada, nos mandan la consulta y nosotros la evacuamos. Porque bueno, fue un relato un poco genérico, con algunos ejemplos, como para que podamos ver el funcionamiento, pero sí claramente hay mucho más para contar o para decir de las agencias y de su forma de acción, de los planes, de cómo es que algunas se dedicaban a una organización y otras a otra, de cómo cambiaban en años, de las unidades de apoyo que actuaban, digo, bueno, una serie de cuestiones que es como mucho más en el detalle que no es posible abordar así en un vivo, así que si necesitan evacuar alguna consulta, quedamos como a las órdenes. Exacto. Claro, la idea era eso, ¿no? Lo que vos decías, Fabi, dar un panorama general, tratar de dar, sí, algunas especificidades, pero es un tema que tiene muchísimas aristas, que también, algo importante también para decir, que el abordaje también es sumamente complejo, porque también tenemos que recordar de que hay que atar y unir hilos en un estado que se maneja también desde la clandestinidad, desde la oscuridad. Entonces eso también nos lleva a unir muchas cosas, a leer los documentos también desde diferentes perspectivas. Y bueno, lo que decíamos también, retomando un poco lo que comentábamos en el vivo anterior, no es lo mismo leer con una información que volver a releer con otra información. En eso creo que el tema agencias represivas fue como bastante clave, empezar a desmenuzar, y no todo es lo que parece también en estas investigaciones cuando uno se mete con una cabeza represiva. Y bueno, eso que decía Digamos Fabi, que lo que más quedamos... importante, y que me parece que tenemos que decirlo abiertamente, es que a través de estas investigaciones no solo hemos logrado saber esta estructura, sino también ponerle nombre a quienes ocupaban esos lugares, ¿no? Exacto. O sea, los nombres de quienes ocupaban esos lugares están. Y eso está bueno. Exactamente. Tal cual. Así nomás. Bueno, nada, nos Sí. despedimos. Obviamente nos pueden seguir mandando sus preguntas. Como les decía, vamos a hacer el próximo vivo por Facebook Live. Y bueno, ya le estaremos avisando, pero más o menos en unos 15, 20 días nos estaremos reencontrando. Y después vamos a subir así que nada, para que tengan acceso. Exacto. Sí, nada, gracias. ya lo vamos a subir y lo vamos a difundir. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Bueno, abrazo enorme. Besos. Abrazo. Chao.